En cierto momento, Astia corría hacia donde estaba Siyan. Recordaba cuando preguntó si la bendición de la previsión mostraba el camino, y cómo la antigua oráculo respondió que era un privilegio especial otorgado al guardián por el árbol divino. Añadió que quienes protegen al profeta no deben perder el rumbo. Entonces, la niña cuestionó si Garian también había encontrado el camino gracias al profeta. Su mentora respondió que él lo logró por su propio esfuerzo y que la bendición de la previsión solo había iluminado su sendero. Ella era la 11ª profeta, Fresia. Astia se levantó y confesó que, aún así, ser profeta era genial, ya que podía mostrarle a alguien el camino que debía seguir. Frisia, al escuchar eso, comentó que, si era así, significaba que ella tendría que cargar con una gran responsabilidad durante toda su vida. Además, no podía revelar el futuro de todos. La pequeña preguntó si había alguien a quien el profeta no pudiera revelar su destino y cómo era posible eso. La mujer respondió que, si alguien había recibido el poder de un dios desterrado o muerto, no era posible predecir su futuro. Por ello, si nombraba como guardián a alguien así, su futuro sería incierto. Si llegaba a convertirse en profeta, debía ser muy cuidadosa al designar a su guardián. Astia respondió que tal vez ella no sería la profeta y que no había forma de que eligiera a un guardián que no le diera respuestas. Ya en el presente, Astia se recriminaba por ser una tonta y por haber convertido en su guardián a alguien que nunca daba respuestas. Añadió que tuvo un mal presentimiento y salió corriendo sin pensar, preguntándose cómo se suponía que encontraría a Siyan en un lugar tan grande. Entonces lo vio peleando y se preguntó si de verdad estaban luchando a plena vista. Luego recordó que ya había visto a esos oponentes y que seguramente eran los gigantes de su premonición, y tenía que intentar detenerlos. Pero Marian le pidió que se detuviera y que no intentara ayudarlo, ya que, si se involucraba, perdería la vida. La pequeña elfa preguntó qué hacía ella allí, y la dragona respondió que percibía su curiosidad. Le explicó que esos gigantes eran Nephilims, enviados por Lumendel, el dios de la luz. Habían venido a castigar a Siyan Bird, quien había sido marcado por su propio dios. Siyan Bird, al intentar desafiar ese destino, se había entregado a la espada demoníaca. Afirmó que, después de derrotar a los Nephilims, nada podría detener lo que sucedería a continuación. Antes de que causara más caos, debía ser detenido. Pero Astia tomó a Marian de la mano y pidió ayudarlo, creyendo que quizá no era demasiado tarde. La dragona comentó que era una tonta. El árbol divino que le otorgó el poder de la clarividencia pertenecía a la diosa del agua, y participar en esa pelea significaría que dicho poder estaría interfiriendo con la ejecución del dios de la luz. Le preguntó si tenía la confianza suficiente para manejar todo eso, ya que podría arruinar el futuro de Fruina y de su clan. Entonces, la pequeña soltó su mano. Marian afirmó que esa era la decisión correcta y le pidió que solo observara, pues era lo mejor que podía hacer. En ese momento, Siyan eliminó a varios Nephilims y se preguntó si solo quedaba uno. Ese último saltó para atacarlo, pero el joven comentó que era demasiado obvio. Usó entonces el poder del dios de la niebla negra, Arx Adamant, destruyendo por completo al último Nephilim. Después de eso, pidió que fueran a decirle a su padre que, si iban a volver, tendrían que venir mejor preparados. Miró hacia un lado y se preguntó si debía resolver asuntos pendientes, dirigiendo su furia hacia Marian. Sin embargo, Astia, o al menos lo que parecía ser la pequeña elfa, pidió que dejaran las tonterías. Usó parte de su poder y bloqueó el ataque de Siyan. Marian, al verlo, le ordenó que se apartara, ya que ese no era su lugar. Pero un ser omnipotente ordenó que guardara silencio, afirmando que debía hablar con la espada demoníaca. La dragona reconoció esa voz y preguntó si era Aquanis. Mientras tanto, Caeran luchaba contra el poder del dios. En el interior de la espada demoníaca, Aquanis le pidió que se detuviera. Añadió que lo que debía afrontar no era el pasado y que sabía perfectamente que nada cambiaría. Caeran, aún más enfurecida, pidió que no interfiriera, explicando que también tenía sus razones. Aquanis, tocando su rostro, comentó que estaba llena de ira, pero le pidió que no se preocupara, ya que su nuevo maestro no moriría fácilmente. Ahora le mostraría el camino usando su poder en la espada demoníaca. Tras un tiempo, Siyan despertó y lo primero que vio fue a Astia, quien le preguntó si estaba bien. El joven preguntó dónde estaba, y la niña respondió que había perdido el conocimiento luchando contra los gigantes y que Marian lo había llevado allí.
Cian preguntó cuánto tiempo había estado inconsciente y la elfa respondió que medio día. Reflexionó que recordaba haber entregado su cuerpo a Caeran, pero no recordaba nada después. Miró su daga y se preguntó si ella se había quedado dormida otra vez. Astia le preguntó si realmente era Cian, y el joven le pidió que dijera qué tiempo haría mañana. Al oír eso, la niña confirmó que sí era él. Por su parte, el joven afirmó que debía irse. La pequeña elfa lo llamó y le preguntó si podía acompañarlo. Por otro lado, Marian explicó lo ocurrido, algo que el jefe del clan comprendió. Añadió que había sentido algo inusual la noche anterior y que no esperaba que fueran los Nephilims. La dragona informó que la situación parecía resuelta, por lo que no había motivo de preocupación. También confirmó que el hechizo que protegía a ese niño se había reactivado. Garian, con dudas, comentó que, si era un ser peligroso, lo mejor sería eliminarlo. Marian lo entendió, pero explicó que él abandonaría Fruina, por lo que no había motivo de preocupación. El guerrero aceptó la explicación. Sin embargo, la mujer reflexionó que no sabía por qué Aquanis había intervenido, pero mientras el problema saliera de esas tierras, no habría inconvenientes. Aún así, sintió otra presencia. Pensó que algo enorme había llegado. El jefe del clan preguntó si ocurría algo. La dragona salió volando pensando que Fruina estaba en peligro. Así se reveló que quien había llegado a esas tierras era Lunab, quien comentó que iba por buen camino, ya que podía oler a Cian cerca. Lunab, antes de continuar su camino, fue detenida por Marian, quien, al llegar, preguntó cómo era posible que un humano pusiera los pies en sus tierras, afirmando que ella era la segunda en mucho tiempo. Comenzó a materializar su lanza mientras decía que no explicaría más y ordenó a la portadora de una energía ominosa que abandonara esas tierras. La chica preguntó si no era un poco grosero para un primer encuentro, explicando que buscaba a una persona y que si la encontraba, se marcharía. Marian cuestionó a qué humano estaba buscando y si acaso se trataba del joven que tenía en mente. La maga preguntó rápidamente a qué olía, dejando confundida a la dragona. Luna preguntó si olía a un enorme charco de sangre o a un sótano oscuro y húmedo. Eso dejó aún más desconcertada a Marian, quien pensó que esa humana era peligrosa. La maga, sin inmutarse, afirmó que ambos olores eran cautivadores. Marian respondió que había llegado un poco tarde, ya que el niño que buscaba acababa de abandonar esas tierras. Le pidió que regresara y que no trajera a esa mitad impura hasta allí. En ese momento apareció Rem, comentando que era mejor escucharla. Luna preguntó si él la conocía. El pequeño ser respondió que no debían subestimarla, pues era un dragón elemental, un ser superior de los antiguos. Mientras Marian se retiraba, Rem admitió que le sorprendía que ella siguiera viva, ya que debía haber vivido mucho tiempo. Luna preguntó si ella tenía mucho conocimiento por haber existido tanto, a lo que él respondió que en parte sí y en parte no, pues también había experiencias acumuladas. Ella preguntó si era posible que una humana obtuviera tanto conocimiento como él. El pequeño respondió que un conocimiento que trascendiera su vida era imposible, salvo que utilizara lo que llamaban necromancia. Eso llamó la atención de la maga, que lo miró con un brillo particular en los ojos. Por otro lado, Cian regresó y Aeru lo saludó. Su maestra preguntó si era él y si había logrado evadir a los Nephilims. El joven respondió que parecía que ella ya sabía gran parte de la situación. El dios oscuro comentó que había llegado sano y salvo y que tenía razón. Sin embargo, recibió una bola de nieve en el rostro. Cian explicó que era un regalo de Fruina y preguntó si no era refrescante. Aeru, riendo, afirmó que había aumentado sus bromas. El joven pidió explicar lo ocurrido y por qué había desactivado la protección de su marca. El dios respondió que tenía curiosidad por ver cuánto había crecido, a lo que el joven replicó que eso no justificaba llevar a su heredero a una trampa. Luego, Aeru cambió de tema y preguntó desde cuándo él y Caeran dormían en habitaciones separadas, haciendo que Cian le pregunte si ese era el momento para estar haciendo bromas. Tras la explicación, Aeru entendió la situación y preguntó si había transferido su cuerpo a Caeran, afirmando que debió ser una pelea intensa, algo que molestó a la profesora y el joven, ya que él fue el culpado de eso. Luego, Cian explicó que desde entonces ella estaba en ese estado y se preguntó si solo estaba dormida. El dios respondió que probablemente no despertaría por un tiempo, ya que se había aislado de la conciencia externa y portaba una energía desconocida.
Aún así, le pidió que no se preocupara, pues no había problema en usar el poder de la espada demoníaca. El joven aceptó, aunque seguía inquieto. Entonces, Serika percibió una presencia detrás de Cyan y preguntó qué había traído consigo. Él respondió que era una elfa y que pensó que su maestra podría encargarse de ella. La profesora se enfadó y preguntó si parecía una niñera. Astia la tomó del brazo y se presentó como la profeta de la 12ª generación del clan de los elfos blancos. Serika, con enojo, preguntó qué le importaba y si no veía que los adultos estaban hablando. La pequeña, asustada, se disculpó. La profesora reclamó a Ashen por traer a alguien que seguramente se quedaría meditando en la montaña. Él respondió que ella decía ver el futuro y que pensó que sería útil. Aeru la saludó diciendo que era adorable y que podía visitarlo cuando quisiera. Eso enfureció aún más a Serika, quien le pidió que no dijera eso a cualquiera. Añadió que ya tenía demasiadas personas a su cargo y que su paciencia se agotaba cada día, ordenándole que no añadiera más responsabilidades sobre ella. Xian aceptó, aunque se preguntó si realmente ella podría cuidar de la niña, pensando que la situación era molesta. En otro lugar, Boris comentó que los humanos eran simples, con una mentalidad esclava que adoraba a un ser supremo, como bestias que solo obedecían al ser golpeadas, y que eso es repugnante. Es entonces que la princesa Violet entró y preguntó por qué insistía en reunirse allí. Boris agradeció el largo camino que había hecho. Violet señaló que, aunque él fuera un gran mago, ella era la princesa de un país y debía asumir responsabilidades si no era algo grave. Boris respondió que había venido a honrar a los muertos. Ella preguntó quién había muerto. Él respondió que Cyan Ver había eliminado a la santa. Violet quedó sorprendida y cuestionó cómo era posible si la santa estaba en una expedición arqueológica en Fruina. Boris explicó que eso solo era el comienzo y que la espada de Cyan se dirigiría al imperio que lo maldijo, preguntando a la mujer a quién apuntaría su ira. Reveló que el poder detrás del imperio era ella, la princesa Violet. La mujer preguntó qué debía hacer y si él pensaba decirle dónde estaba Cyan Ver. El mago respondió que tampoco lo sabía, pero que podían preparar contramedidas. Explicó que debían formar un equipo de expedición con los caballeros del palacio para buscar esas contramedidas en las ruinas que había investigado. Violet dijo que no era difícil y preguntó si esas ruinas eran las de Romar. Boris se sorprendió de que lo supiera y ella respondió que otra persona iría allí, preguntando si no le gustaría acompañarla. En otro lugar, la princesa Erien declaró que partiría hacia las ruinas de Romar y que ya estaba preparada. El decano comprendió que debía atravesar la meseta de Romar y que sería un viaje difícil. Ella respondió que estaba preparada y que había algo que solo podía encontrar en esas ruinas. El hombre comentó que no sabía qué relación tenía con su ex prometido, pero desea regalarla un libro sobre la meseta de Romar, creyendo que le sería útil. La joven agradeció, el director confesó sentir inquietud, pero ella afirmó que ya no era una niña. Entonces el señor recordó que había alguien adecuado para acompañarla. Entraron en otra habitación, donde Retimus preguntó si su Alteza había llegado y comentó que había organizado los libros para el viaje. Luego alguien preguntó si ella también las acompañaría, diciendo que, de ser así, el camino no sería aburrido. Era Serika, quien afirmó que una travesía con estudiantes graduados era emocionante, mientras se preguntaba si acaso era una niñera. Después de un tiempo, alguien suspira y reflexiona que ya han pasado 2 días desde su llegada, y aún así no ha ocurrido ninguna revelación significativa. Es Astia, quien se pregunta en silencio por qué eligió como guardián a una persona tan irremediable, al punto de empezar a dudar incluso de sus propias previsiones. Se siente abatida y se cuestiona si acaso realmente está calificada para ser una profeta. En ese momento, la pequeña escucha a alguien preguntar por qué salió esa adivinación. Era un hombre que cuestionaba si su amor no correspondido terminaría, asegurando que esta vez tenía un buen presentimiento. La señora, con una carta en la mano, responde que solo él cree eso, y que si se acerca aún más a esa persona sin motivo alguno, no se librará de acabar en prisión. Le pide que tenga eso muy presente. Acto seguido, pregunta si acaso no acertó con su relación anterior, refiriéndose al romance pasado del hombre. Añade que no se haga ilusiones como la otra vez, y que lo mejor sería dedicarse a ganar mucho dinero. Tras escuchar aquello, el hombre huye mientras se queja de que ella es demasiado cruel. Astia, después de presenciar la escena, entra en la tienda de la adivina y la mujer pregunta quién es.
Entonces la pequeña toma el dedo de la anciana y se presenta como Hastia. Revela que es la profeta del clan de los elfos blancos y cuestiona si acaso ella también es una profeta. La señora responde que sí, mientras acaricia la cabeza de la niña. Luego le pide que diga si tiene alguna preocupación, afirmando que no hay nada que una lectora de cartas no pueda revelar. Pregunta quién fue quien la inquietó, al mismo tiempo que mezcla las cartas. Después coloca las cartas sobre la mesa y le pide a la niña que esté tranquila, asegurando que adivinará todo. Le pide que tome una carta. Hastia, al verla, piensa que es genial. Así que la niña toma una carta, revelando que es el 8 de copas. La anciana comenta que parece que no está satisfecha con su situación actual, que desea ayudar a alguien, pero ha chocado con sus propios límites. Eso deja a la pequeña aún más impresionada, ya que ella había acertado por completo su situación. La señora le pide que tome otra carta, pues esa es la causa. La niña enseña la carta, siendo esta el ermitaño. La anciana comenta que parece que la persona a la que quiere ayudar es alguien completamente cerrado, sin salida alguna. Hastia queda sorprendida y responde que así es, que ese sujeto es totalmente cerrado de mente. Tomando la mano de la vieja, le pide que le enseñe ese método de profecía. La señora cuestiona si de verdad desea aprenderlo. Por otro lado, con la princesa, Retimus pregunta si está segura de encontrarse bien con que la instructora Serica se una al viaje. Arin responde que no pasa nada y que de hecho es algo positivo. Añade que como es cercana a Cian, será útil, y que parece que el director la colocó allí para vigilarlas, por lo que no puede hacer más que aceptarlo. Sin embargo, su caballera cuestiona qué pasará con el otro problema, y la princesa le da la razón que ahora van a resolverlo. Entonces, Retimus revela que una persona no identificada ha estado siguiéndola desde hace varios días, y pregunta si debería encargarse de ese individuo. La princesa grita para que la persona salga antes de que su caballera haga algo, advirtiendo que hay un límite para su paciencia. La caballera, ya en posición de ataque, ordena que quien la siga se muestre de inmediato, pues es una orden directa de la princesa. La persona finalmente sale, revelándose y diciendo que obedecerá, pidiendo que guarde la espada. Arin, al verlo, pregunta si no es Gales y su caballera cuestiona si acaso lo conoce. El hombre pregunta si lo recuerda, afirmando que era de esperarse de la princesa Arin. Asegura que no la siguió con malas intenciones y le pide perdón, pero la joven afirma que miente, declarando que sabe que él es un caballero del bando de la princesa Violet. El hombre insiste en que se trata de un malentendido. En ese instante, Retimus utiliza la habilidad Enlace Sec y se lanza al ataque. El hombre saca su arma con rapidez y se defiende. Declara que ya dijo que era un malentendido y afirma que hablará directamente con la princesa Arin, por lo que ella debe apartarse. La princesa responde que será ella quien decida si hablará o no, y que él ya ha sido demasiado grosero al espiarla. Acto seguido, le ordena que diga qué le ha informado la princesa Violet para evitar un derramamiento de sangre. El hombre declara que ahora forma parte de la Guardia Imperial y que antes fue un caballero de alto rango de los Caballeros de la Luz, por lo que no hay forma de que una caballera recién salida de la academia pueda derrotarlo. Retimus agarra la funda de su espada y ataca de fiere un ataque. El hombre comenta que por hoy se retirará, ya que ha recibido órdenes de evitar el contacto en la medida de lo posible. Antes de irse, le pide a Retimus que se dé prisa y trate la herida que tiene. Arin corre hacia su amiga y Gales explica que no necesita preocuparse, pues no es una herida mortal y con un hechizo de curación adecuado sanará pronto. Arin lo observa y declara que no olvidará eso. El hombre responde que no alberga malos sentimientos hacia ella y que solo cumple órdenes del Palacio Imperial. Añade que, a estas alturas, debería aceptar hablar con él, ya que no será el único que las vigile. Cuestiona si acaso no es la ex prometida del asesino Cyan Bird y afirma que es natural que el Imperio la vigile. Tras decir eso, proclama que se retirará. Retimus se disculpa, pero la princesa responde que no es su culpa, ya que no era alguien a quien ella pudiera manejar. Explica que el caballero Gele, Marantz, es uno de los caballeros de la luz que alcanzó el rango de maestro de la espada, y que dentro del imperio hay muy pocos capaces de enfrentarlo. Sin embargo, lo que ellas no sabían era que, tras alejarse un poco, el hombre se encoge, afirmando que le duele intensamente. Comenta que solo recibió un golpe de esa caballera novata y que apenas logró bloquearlo.
Confiesa para sí mismo que estuvo a punto de liberar su energía de espada y por experiencia propia sabe que no pasará mucho tiempo antes de que ella se convierta en un combatiente monstruosamente fuerte, y no esperaba que junto a la princesa Arin hubiera alguien con tal nivel. Considera que esa información deberá reportarla, pero antes de poder hacer algo, alguien lo ataca. Logra esquivar y se pregunta quién es, y si acaso se trata de un asesino enviado por la familia imperial. No lo sabe, pero todos sus sentidos le advierten de una cosa: ese individuo es peligroso. Entonces el hombre se lanza al ataque usando el depredador del abismo, mientras su oponente responde con una espada sin forma. Un solo corte. Este ataque resulta suficiente para cercenar el brazo del caballero,